Agenda Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. Bueno, como por supuesto cada lunes hablamos de la convención y cada 15 días estamos con el doctor en Derecho académico de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nash. Muy buenos días, profesor. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está, Juanita, Claudio? Un gusto estar una semana más con ustedes. Ya estaba viendo aquí, van 23, 23ª encuentro que tenemos en este largo proceso de acompañamiento a la convención, pero estamos, como ustedes muy bien saben y que los auditores y auditoras saben, en las últimas semanas del trabajo de estas tres comisiones. Recordemos que en esta etapa las convencionales se dividieron por una parte 3 comisiones de cierre y el resto de los convencionales han estado en una serie de encuentros a nivel nacional difundiendo los elementos básicos de la nueva Constitución. Hay un documento que yo les recomiendo a todos y todas quienes quieran profundizar en los contenidos de la nueva Constitución, que lo pueden obtener en la página web de la Convención y anda circulando profusamente, que se llama una guía, hay una guía práctica de la Convención que está explicando esa guía, los 10 pilares sobre los cuales se sustenta el nuevo acuerdo constitucional. Así que eso se los recomiendo, es un documento que está muy bien diseñado, además muy claro, así que cualquiera que tenga interés en saber lo que está proponiendo la nueva Constitución, ahí lo puede ver. ¿Y quiénes son los destinatarios? Bueno, todos quienes vamos a participar en el proceso constituyente y más. El CERVEL informó hace un par de días que somos 15.173.857 los y las llamados a aprobar o rechazar el texto constitucional, así que tenemos un desafío no menor de llegar a esos 15 millones con un mensaje claro para que cada uno tome una decisión debidamente fundada. Y les cuento, como siempre hacemos en este espacio, qué es lo que ha venido sucediendo las últimas 2 semanas y a qué es lo que hay que prestar atención en las que vienen. Recordemos que una de las comisiones ya cerró su trabajo, la comisión de preámbulo, y hay una propuesta que también se puede consultar en la página de la propia convención. Siempre recomiendo ir a la página de la convención a buscar información para no toparse ahí con informaciones, con fake news y otras. La votación, ya sabemos, va a ser del preámbulo el día 23 de junio. Vamos a saber si se aprueba o no. Va a tener que aprobarse por 2/3, como todas las normas que se han incorporado al texto constitucional, y como también ya conversábamos la vez anterior, si se rechaza no hay segunda oportunidad. Por otra parte, la Comisión de Armonización es la que está trabajando de una manera más intensa en estos días. Ya hay un texto, una estructura de lo que va a ser el índice de la nueva Constitución, con el contenido de cada uno de los apartados, y en qué han estado trabajando los distintos colectivos, es en ponerse de acuerdo en las indicaciones que se van a formular a ese texto. Y esto también ya tiene algunas fechas claras. El día 28 de junio, del 28 al 30, para ser más exacto, vamos a tener ya las votaciones finales para el cierre del
trabajo, son 2 semanas más prácticamente. Va a haber una sesión, y esto ya para quien le interese más en el detalle todo esto, el viernes 24, que es bien recomendable para quienes tengan un minuto ahí para conectarse o luego ver los resúmenes, porque se va a presentar ya el informe de la Comisión de Armonización. No se va a votar, pero se va a escuchar ahí a los y las constituyentes cuáles que han venido trabajando en este informe, cuál es ya la estructura final de esta constitución que vamos a tener nosotros que aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Así que armonización todavía le queda trabajo. Van a estar trabajando durante toda esta semana precisamente en ya afinar el texto final, y luego la semana siguiente es la Secretaría la que va a ordenar las últimas cuestiones para someter ya a votación las distintas indicaciones. Y la última comisión que está trabajando, y aquí quiero detenerme un minuto más tal vez porque es la que ya también está cerrando su trabajo, es la Comisión de Normas Transitorias. Todos recordaremos que se creó esta comisión que es la encargada precisamente de diseñar un camino, una hoja de ruta de cómo vamos a pasar del actual diseño constitucional al futuro diseño constitucional si es que es aprobado en el 4 de septiembre. Ya había habido una primera votación, un pleno, hace un par de semanas atrás, donde se aprobaron los primeros normas transitorias, algunas muy interesantes, por ejemplo, que el presidente actual, el presidente Boric, no podrá ir a la reelección, donde se fija un calendario, un plazo de 2 años para que se presente al Congreso toda la legislación vinculada con la implementación en materia de derechos económicos y sociales, y tal vez la norma más importante que se aprobó ahí es que la entrada en vigor de la nueva Constitución va a ser 10 días después de su promulgación en el Diario Oficial, momento en el que va a quedar ya oficialmente derogada la Constitución de 1980. ¿Qué es lo que vamos a tener como noticias estos días? Es mañana un pleno, el día martes 14, donde se tienen que aprobar ya las normas que quedaron pendientes de esta comisión de normas transitorias. Hay un acuerdo bastante amplio de varios de los colectivos que tienen mayoría en la convención. Hay un acuerdo y hay que ver qué pasa mañana, pero un poco lo que uno ve que podría ocurrir es que se apruebe un quórum de 4/7, que es un 57% más o menos, para reformas constitucionales hacia el futuro. Recordaremos que había la idea de 2/3, igual a lo que hay ahora, sobre el 60%, eso se rechazó, y probablemente va a quedar una norma tanto en el texto consolidado, armonizado, como en las normas transitorias de 4/7 para reformas constitucionales, y además va a, si se quiere reformar instituciones como el sistema político, el sistema de justicia, etcétera, las normas que son el cuerpo, además se va a requerir un plebiscito, un referéndum, y por lo tanto eso de alguna manera pone ciertos límites a lo que pueda hacer el actual Congreso en estas materias. Hablando de Congreso, ya también se vislumbra que las elecciones ya para el futuro diseño
de Cámara de Diputados y Cámara de las Regiones, o el Congreso de las Regiones, sería en noviembre del 2025, y antes de eso, en octubre del 2024, estaríamos eligiendo autoridades a nivel local. Así que en menos o en 2 años más estaríamos nuevamente ya en procesos electorales. Por último, un par de cosas interesantes estaría aprobando, habría un cierto acuerdo de tener una comisión de implementación de la convención que tendría que implementar, digamos, el gobierno, esta comisión que sería la encargada de trabajar junto al gobierno los proyectos de ley, ir monitoreando los avances de la implementación de la nueva constitución. Y por último, en algo que yo creo que es bien simbólico, a algo que sí se le dio prioridad, es a la creación de una Corte Constitucional que reemplace el actual Tribunal Constitucional, y eso debiera estar ya en vigencia en plazo de unos 6 meses. Por lo tanto, ya a inicios del 2023 debiéramos tener las primeras instituciones. También se espera que en ese plazo organismos como la Defensoría del Pueblo ya también pudiera estar en funciones. Es decir, tenemos ya una estructura de constitución bastante, hasta etapa ya bastante claro. Tenemos un cierto esquema de traspaso desde el actual diseño al futuro, y por lo tanto cada vez las incertidumbres son las menos. Ya tenemos un rayado de cancha en el base al cual vamos a poder tomar decisiones. Para quienes se perdieron alguna de las fechas, les recuerdo entonces que este martes 14 de junio vamos a tener ya las normas transitorias aprobadas. El jueves 23 de junio la discusión y votación de la comisión de preámbulo, el jueves 23. Viernes 24 de junio el informe se presenta al Pleno, el informe de la Comisión de Armonización. Luego ahí tenemos un fin de semana con un feriado el lunes 27, y ya a partir del 28, martes 28, miércoles 29 y jueves 30, los últimos 3 plenos destinados a votar ya el texto final de la Constitución, y ese jueves 30 un pleno hasta que se apruebe completamente la nueva Constitución. Y el 4 de julio, el lunes 4 de julio, va a realizarse una ceremonia pública, entonces, donde en el Salón de Honor del Congreso Nacional se le entregará una propuesta de nueva constitución al presidente Gabriel Boric, y ya el martes 5 la convención termina sus funciones y se disuelve. Así que no nos queda nada, nos quedan 3 semanas. A nosotros se nos va a cruzar ahí el feriado del 27, así que increíblemente el próximo encuentro va a ser probablemente el lunes, ahí 4 de agosto, el mismo día que estemos entregando al presidente la nueva o el proyecto de nueva constitución. Así que vamos en el último tranco ya de nuestro trabajo aquí en Agenda Constituyente, Claudio, Juanita. Y el 4 de julio, profesor, dijo el 4 de agosto. Perdón. Nos vamos a encontrar de nuevo el 4 de julio, cuando ya estemos completamente con el borrador. Así es. Una consulta, profesor. Se ha dicho, porque como la verdad es que la mayor parte, especialmente los canales de televisión, desinforman más que informan, se produce una mezcla y se habla de que la Comisión de Armonización habría aprobado 4/7 y después se habla de que la Comisión de Normas Transitorias habría aprobado 4/7. A ver, ¿qué significa esto? ¿Quién es la que aprobó y para qué
¿Para qué específicamente este 4 de septiembre? Sí, Juanita, efectivamente, seguimos lidiando con las fake news, así como la mía, la del 4 de agosto, no, ese fue un simple error. Teníamos toda una discusión en esto, si ustedes, los auditores y las auditoras recuerdan, que era la discusión que surgió, era si, por una parte, se debía establecer o no un quórum especial permanente para reformar la Constitución, es decir, el que va a regir los próximos 20, 30 años. Sí había porque ahí quedó un vacío en esta lógica de ir aprobando por inciso, en las distintas votaciones, no quedó claramente establecido cuál iba a ser el quórum de las reformas a la Constitución. Recordemos que la actual Constitución tiene varios, dependiendo de los capítulos, algunos llegan hasta 2/3, ¿verdad? Los famosos cerrojos de la Constitución. Entonces, la idea era ponerse de acuerdo en un quórum que no fuera el quórum simple del 50+1, porque si no dejaba sometida la Constitución a las mayorías propias de una ley y por lo tanto no se satisface el principio de supremacía constitucional de ser una norma especial superior que requiera para su aprobación un quórum reforzado, acuerdos más amplios. Y en ese sentido se desechó por el Pleno los 2/3, digamos, para normas transitorias, pero en las normas permanentes seguía este vacío. Y ahí es donde hay un acuerdo de que sean 4/7. Pero ¿qué sucede? También había en paralelo a ello otra discusión, y era decir, dejemos una norma permanente, pero a este Congreso que fue elegido con otras reglas, las de la Constitución del 80 y no con las reglas de la nueva Constitución, pongámosle algunos cerrojos para que no desmantele la nueva Constitución de aquí al 2026. ¿Y por qué existe este temor? Porque es un Congreso que tiene intereses, sobre todo el Senado. El Senado desaparece en el proyecto de Constitución, entonces le íbamos a dejar a ese Senado que desaparece la posibilidad de reformar la Constitución con quórums, llamémoslo así, ordinarios. Y en ese sentido se pensó en reforzar la protección del texto constitucional con una norma de 2/3. Esa es la norma transitoria que en el pleno anterior se desechó. ¿Y qué es lo que se ha acordado ahora? Es mantener el mismo quórum que para las normas permanentes. Es decir, no va a haber un quórum especial para este periodo, sino que para que los auditores y las auditoras tengan claro, si todo se aprueba como está hasta ahora redactándose en las distintas comisiones, tendríamos un quórum permanente siempre en este periodo y en el futuro de 4/7. ¿Qué quiere decir eso? Que las reformas a la Constitución no se harán bajo la idea de un 50+1 de los votos, sino que de un 57% de los votos, es decir, quórum más altos para reformar la Constitución. Es decir, no tendríamos un periodo especial con un quórum más alto, sino que este quórum de 4/7 sería el quórum permanente para reformar la Constitución. Lo que no deben olvidar los y las auditoras es que hay pasajes de la Constitución, incluyendo las normas transitorias en materia de derechos fundamentales, estructura del poder político, estructura del sistema judicial, entre otros, que además requieren de un referéndum para aprobar sus reformas, ya que hemos tenido que votar distintas veces para aprobar la Constitución. Bueno, que la ciudadanía, nosotros, seamos consultados si es que se quieren hacer estas reformas profundas a la estructura constitucional. Eso es lo que debiera aprobarse en esta semana, Juanita, 4/7, 57% como norma permanente para reformar la Constitución.
Sí, profesor, bueno, nos quedan un par de minutos, pero rápidamente aprovechar de comentar algunas de las informaciones que salen hoy en la prensa a propósito de este estudio o análisis que habría hecho la Cámara de Diputados y Diputadas respecto de el trabajo que van a tener una vez que se apruebe, si es que se aprueba la Constitución, la propuesta de Constitución, respecto de la elaboración de leyes. Calculan en aproximadamente 61 leyes, 73 adecuaciones normativas, lo que supondría, a juicio del presidente Raúl Soto, un trabajo bastante importante, sobre todo en un Congreso que está bien fragmentado, donde se ve y se proyecta bastante difícil la consecución de acuerdos. ¿Cómo ve eso, profesor? Sí, Claudio, yo creo que tenemos que en eso acostumbrarnos a la idea que vamos a tener un proceso de instalación y luego implementación de la actual Constitución que va a ser largo. En la experiencia comparada nos indica que esto puede tomarnos fácilmente una década. Esto no es de un día para otro. Es una reforma profunda, cambia cuestiones importantes del sistema político, del sistema de derechos, de la estructura de poder, como lo hemos señalado tantas veces. No solo se organiza, sino que se reorganiza y se redistribuye el poder. Y eso va a tomar tiempo. Y por eso son tan importantes estas normas transitorias que fijan las prioridades. Aquí hay cuestiones que son prioritarias de implementar, que permitan luego ese proceso de largo alcance. Por eso las normas transitorias fijan ciertas prioridades. Y por otra parte, por eso es tan importante tener una comisión de implementación. Yo creo que es una buena idea la que se está proponiendo al Pleno. Esto no ha sido aprobado, pero me parece una buena idea de tener precisamente una comisión que en los próximos 3 años, 5 años, ahí habrá que ver cuánto se necesita, que haga este seguimiento, se encargue de ver cuáles son las leyes prioritarias y tener, como siempre, en esto de la política, uno esperaría un trabajo de buena fe. De que se va a trabajar para que esto resulte de buena manera. El Congreso tiene un rol fundamental en esto, el actual Congreso, y claro, si es un Congreso que va a querer evitar las transformaciones, congelar los proyectos de ley, no discutirlos, vamos a tener un proceso muy tensionado. Y en eso, nuevamente, la ciudadanía me parece que va a tener, Claudio, un rol fundamental. Una ciudadanía vigilante de la implementación del proceso constitucional. Por eso ha sido tan importante la apropiación de este proceso constitucional por la sociedad civil organizada, por la ciudadanía que esté atenta no solo a aprobar el proyecto de constitución, sino luego estar muy atenta a su implementación, porque no va a ser un camino sencillo para nada. Las fuerzas que se han opuesto tenazmente a una nueva constitución están apostando luego al proceso posterior a su aprobación. Yo creo que ya han asumido que esto se va a aprobar y están apostando a hacerlo fracasar luego en su implementación. Así que este es un proceso constituyente que fue el pueblo de Chile el que logró gestarlo, y va a ser el pueblo de Chile el llamado a defenderlo y a implementarlo adecuadamente, Claudio, Juanita. Así que queda mucho trabajo en esto, pero eso es vivir una constitución generada desde la ciudadanía y no impuesta desde la élite como estábamos acostumbrados en este país. Y eso requiere trabajo y requiere mucha organización y proyección de futuro. Muy bien, muchas gracias, profesor Claudio Nach. Como siempre, nos queda clarísimo y nos vamos a encontrar ya cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, el gran momento de la entrega del borrador definitivo. Muy buenos días. Así es. Buenos días. Un abrazo. Buenos días, profesor.
Y Juanita, nosotros rápidamente también nos vamos a una pausa, son las 8:02, ya llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis. Juanita, nos vemos mañana de nuevo, un abrazo grande, que estés bien. Hasta mañana, que tengan muy buen día.